mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestro corazón, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. ¿Cómo andamos en esos propósitos de Año Nuevo? ¿Cómo andamos en esa vida que ha cambiado en nosotros? Si decimos que somos cristianos, debemos de haber dejado atrás ya muchas cosas. Y hoy no puedo dejar pasar. Le doy muchísimas gracias a Dios por nuestra hermana Maggie, que ya tenemos aquí. Gracias a Dios por su vida, mi hermana. La extrañamos muchísimo, muchísimo. Y seguimos pidiendo por nuestro hermano Blas, que también un día va a estar aquí también como mi hermana Maggie, dándole gracias. Cantábamos hace un momento, cuán grande es el Señor, cuán grande es Dios. ¿Dios siempre es fiel? Sí. ¿Dios siempre es bueno? Sí. Aun cuando salen las cosas no como nosotros queremos, sí. Dios siempre es bueno, absolutamente. Podríamos no estar de acuerdo con Él en algunos momentos, cuando nos pasan algunas tragedias según nosotros, pero siempre son algo que el Señor pone para tener una mejor u otro lugar en donde Él nos quiere. Con todo, hoy vamos a ver un tema que significa un gran compromiso para nosotros, mis hermanos. Lo vamos a encontrar en Gálatas capítulo 2, los versos 20 y 21. Dice la Nueva Traducción Viviente: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Como dice en la Reina Valera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es. La primera parte del versículo 20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, esa primera parte, mi yo, ha muerto. ¿Qué tan muerto lo tenemos, mis hermanos? Esa es la pregunta. Y ponemos caras así como que qué huele. Es un gran compromiso para nosotros poder llegar a un momento y decir, así como Pablo: ya no vivo yo. Es decir, mi ego murió. ¿Conozco a Jesús? Sí. ¿Soy un discípulo del Señor? Sí. ¿Y ya murió completamente todo lo que traías atrás? Híjole. Deberíamos ir en ese camino. Ya no vivo yo. Y mis hermanos, debemos de entender algo y que nos quede bien claro. En Jesús tenemos una vida totalmente nueva y diferente. En Jesús tenemos una vida nueva, totalmente nueva y diferente. ¿Por qué lo digo? Lo estamos viendo en la Biblia, lo estamos viendo en la palabra. Ya no vivo yo. Pero luego hay una cosa bien interesante que dice Pablo: mas vive Cristo en mí. Y en todo esto debemos, les digo, de entender algo muy interesante en todo. Leíamos hace tiempo en Mateo 16, 24. Alguien lo quiere leer, pero bien fuerte. Mateo 16, 24.
Por favor, Marilu. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es. Se supone que nosotros levantamos la mano. La pregunta que hace el Señor, ¿quieren seguirme? Luego dice, tomen su cruz y síganme. Ese tomen su cruz nos debe de quedar bien en claro. Nuestra vida pasa a un segundo término. Y va el primero. Tome su cruz y sígame. Y luego vemos en 2 Corintios 5:17, y lo hemos leído muchísimas veces, cuando dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, se acabó la vida antigua. Se acabó todo lo anterior. Se acabó todo lo demás. Pero de aquí en adelante todo es hecho nuevo. Y en ese sentido, mis hermanos, el compromiso es enorme para nosotros. Cuando leemos, otra vez me regreso. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Mi antiguo Carlos ha sido crucificado con Cristo. Y pónganle su nombre. Mi antiguo Carlos Alberto. Mi antigua Nidia. Mi antiguo Juanjo. Ha sido crucificado. Pero dice, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y eso, insisto, es un enorme compromiso. ¿Por qué? Porque dice que somos una nueva criatura. Somos hechos totalmente nuevos. Y en ese sentido debemos de pensar que esa antigua manera de vivir quedó atrás. Leíamos ahorita toda una lista que es muy interesante. Cuando dice en el versículo 5 de Colosenses 3, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. Fíjense el versículo 7. Yo creo que Pablo ya nos conocía desde antes, en las cuales vosotros, o sea, ustedes, también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. ¿A qué horas me vio? El problema es que esto es una realidad para nosotros. Y Pablo lo deja bien claro. Bendito sea Dios, que hubo un cambio en nuestra vida, que lo conocimos y que hubo una misericordia de parte de Él y un arrepentimiento en teoría de nosotros que nos lleva a esa vida diferente, a esa vida nueva totalmente en Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero luego más adelante, en este mismo versículo 20, dice, así que vivo en este cuerpo terrenal, lo leo otra vez en la Nueva Traducción Viviente. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo en este cuerpo terrenal, hoy, en este momento, en este tiempo, estamos viviendo nuestro cuerpo terrenal, pero dice, ¿confiando en quién? En Jesús, en el Hijo de Dios, en Jesús. Y luego dice dos cosas que hizo por nosotros. Nos amó y se entregó por nosotros. Nos amó y se entregó por nosotros. Insisto, qué compromiso para nosotros el pensar, Señor, hiciste ya tú todo esto, ¿qué hago yo por ti? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Y ver todo lo que está haciendo el Señor es tremendo. Como palabras clave en este punto, revisen esto, confiando en Dios. Jesús viviendo en mí y el amor de Dios pleno, pleno, mis hermanos. Leo Jeremías 31:3. Acompáñenme con su vista, por favor. Busquen Jeremías capítulo 31, verso 3. Lo tenemos ya en la pantalla. Dice la palabra del Señor. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor de 3 años te he amado. Con amor temporal te he amado. Con amor condicionado te he amado. Dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno, mis hermanos. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Entendamos esto de una vez y que caiga en nuestra mente y en nuestro corazón
que el Señor nos ama con amor eterno. Y es grande ese amor. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Tenemos ese revestimiento de parte de Cristo. Y cuando el Señor ve a alguien como yo, ya no ve a Carlos, ya ve a su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque estoy revestido en Cristo. Y cuando tengamos esa clase de problemas, en donde a veces se nos olvida que Dios nos ama con amor eterno, que Dios nos reviste con su Hijo Jesús, y podemos leer en Romanos 8:32, y dice la palabra en Romanos 8:32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Qué te falta, mi hermano? ¿Por qué estás pasando actualmente? Si el Señor ya nos dio a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Luego se nos olvida, mis hermanos. Se nos olvida que nos ama con amor eterno, que nos ama de tal manera que nos permite ser revestidos de su Hijo, y que si ya no se lo guardó, que tenemos todo a la mano. Todo. Se nos olvida que los cielos ya fueron abiertos. Se nos olvida que todo está ya dado. Que todo está ahí. Pero a veces nos quedamos como el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Se nos olvida que todo, cuando aquella expresión que le dice, no me has dado ni un cabrito para disfrutar con mis amigos. ¿Qué le dice el papá? Hijo, todo esto es tuyo. No lo agarras porque no quieres. Y se nos olvida, mis hermanos, tantas bendiciones que tiene para nosotros, porque pensamos que no tenemos ni la forma de llegar a Él, ni nada por el estilo. Y nos ponemos a ver su palabra, y dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Para pedir el oportuno socorro. ¿Cuándo es el oportuno socorro? Cuando lo necesitamos. Y se nos olvida, a veces, cuando de repente nos dejan sin trabajo, ¿qué pasó? Y nos abre otras puertas. Cuando nos dice que tenemos que ir al hospital, pero te dice que hay una familia contigo. Cuando hay problemas, pero su mano está siempre ahí cercana, siempre, absolutamente siempre. Por eso les digo que hay que leer la Biblia, hay que cantar, sí, y cantar con el corazón y con el entendimiento, mis hermanos. Cantábamos ahorita cantos preciosos que debe de quedarse en nosotros. ¿Cuán grande es Él? ¿Qué lo limita el Señor? Nada. Nada. En todo caso, los que nos limitamos somos nosotros. Me viene a la mente aquella historia donde la mujer, esposa de un servidor de Dios, se queda con una deuda al morir su esposo y tiene 2 hijos y el acreedor va y le cobra con los hijos. Fíjense la deuda, ¿no? Yo creo que Coppel puede llegar así un día. Sí. Y le dice el profeta, creo que es Eliseo, si mal no recuerdo, ¿qué tienes en tu casa? Nada más tengo una vasijita de aceite. Bueno, tráete todas las ollas que encuentres. Y me llama mucho la atención porque dice, no pocas. Cuando dice no pocas, ¿cuántas son? ¿Y qué sucede cuando la última olla se llena? Deja de fluir el aceite. ¿Quién puso la limitante? La mujer. Si hubiera llevado más ollas, hubiera seguido saliendo más aceite. Mis hermanos, a veces nosotros nos quedamos en esa situación. Estamos en esas condiciones y vivimos situaciones, en todos los casos, en donde se nos olvida que es el Todopoderoso, nuestro Dios. En donde se nos olvida que Él tiene el control absoluto de todo. Ayer platicábamos por ahí en la mesa anoche que luego de repente oramos y decimos para que Dios tome el control. Dios jamás ha perdido el control. Jamás. Jamás. Que nosotros pensemos que lo perdió, ese es otro boleto. Pero jamás lo ha perdido. A veces permite que pasen cosas por lo que hicimos, por malas decisiones, o nos ponen pruebas. Pero es su voluntad. Así es de que, mis hermanos, cuando leamos la palabra, les digo,
Cuando escuchemos, leemos ahí. Una vez vi un video donde me llamó mucho la atención que uno de los chavos le pregunta a un pastor, oiga, es que yo quiero conocer la palabra de Dios. Lee la Biblia. Dice, es que yo quiero escuchar la voz de Dios. Léela en voz alta. Tenemos su palabra, mis hermanos. Y les digo, se nos olvida todo lo que tenemos a la mano en la Biblia. Ya no vivo yo, mis hermanos, dice la palabra, mas vive Cristo en mí. Y esto debería ser un compromiso de todos nosotros. ¿Cómo vamos a ver a las personas ahora? Con el amor del Señor. ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros? Les digo, en aquella historia del Señor cuando habla del joven rico, hay una palabra, hay un momento en que le dice, y lo miró. ¿Qué clase de mirada fue la que le hizo Jesús a ese joven rico? Lo miró con amor. Y ni así pudo seguirlo. ¿Por qué? Porque las cadenas que traía con sus propiedades, con sus cosas, lo tenían más atado que realmente lo que él estaba buscando en el Señor. Cuando nos vamos al versículo 21 de Colosenses 3, dice algo muy interesante Pablo. En esta versión, la Nueva Traducción Viviente dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. ¿Qué es la gracia del Señor? ¿Es ese favor que tiene con nosotros? Yo creo que han escuchado estas expresiones. Dios por su misericordia no nos da lo malo que nos merecemos, pero por su gracia nos da lo bueno que no nos merecemos. Y esa gracia del Señor está en todo momento en nosotros. En todo momento. Por esa gracia no hemos sido fulminados, ¿no? Ya no importa la ley en el sentido estricto de que no tenemos por qué. La ley no es que haya quedado, como les digo, la gracia está por encima de la ley. Y nosotros, a pesar de cómo somos, a pesar de lo que hacemos, estando en el Señor, la gracia del Señor está en nosotros. ¿Nos merecemos entrar al cielo? No. Pero la gracia del Señor es tan grande que nos dice, tú puedes entrar al cielo. Tú puedes vivir conmigo. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, dice Pablo. Pues, si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que está diciendo! Hubiera sido sin sentido el que el Señor hubiese muerto. En Romanos 8:3, Pablo escribe algo muy interesante. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Amén? Amén. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y me encanta esta referencia que les voy a compartir, 2 Corintios 12:9. Yo creo que lo hemos leído muchísimas veces. En ese entonces Pablo, en el contexto, le había pedido al Señor que le quitara por ahí un problema que traía en su cuerpo. 3 veces dice que se lo había pedido. Y el Señor le responde de una manera categórica. Y yo me atrevo hasta a decir, hasta brutal. Bástate mi gracia, dice el Señor. Bástate mi gracia. ¿De qué te estás quejando? Bástate mi gracia. Es que, Señor, bástate mi gracia. Pablo, siendo Pablo, que su sola ropa podía sanar o podía hacer milagros, no podía él quitarse ese problema que tenía encima. Ya se lo había pedido el Señor. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Entiende Pablo. Porque después dice,
Porque mi poder, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿De quién en este caso? De cada uno de nosotros, mis hermanos. En este caso específico es de Pablo, pero esto te lo está diciendo, mi hermano, a ti. Y está diciéndote, en tu debilidad se perfecciona el poder del Señor. Por tanto, ahí es donde entra el razonamiento de Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. En la Nueva Traducción Viviente dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra, fíjense la palabra que se utiliza aquí, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y saben, uno de los sinónimos de jactarse es presumir. Entonces, Pablo estaba presumiendo sus debilidades ante el Señor para que el poder de Cristo se manifestara a través de él. Queremos que se manifieste el poder del Señor, tenemos que dejar que nuestras debilidades afloren. No somos Superman, mi hermano, para nada. ¿De veras quieres que el poder del Señor se vea en ti? Para que el poder de Cristo actúe a través de ti, alégrate de presumir tus debilidades. No nos quejemos, mis hermanos. No nos quejemos. Señor, no te habrás equivocado. Al contrario, dice el Señor en su palabra que debemos dar gracias. ¿En qué? En todo. Oye, también cuando me pasan las cosas malas, sí. También cuando hay bajas ventas, sí. Dios es bueno cuando hay buenas ventas y cuando hay malas ventas. Dios es bueno cuando tenemos salud y cuando no tenemos salud. Dios es bueno cuando hay provisión y cuando no lo hay. Dios es bueno siempre, siempre. Pero también debemos de entender, porque les digo, es un gran compromiso leer la palabra del Señor y llegar a este punto en donde vemos que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y les digo, hay que llevar todo esto al plano total. Siguiendo primero que nada la línea espiritual. ¿Para qué tengo mi vida? Plantéensela ustedes mismos. ¿Para qué es mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? A partir de ahorita, de este momento, hoy, ¿qué voy a hacer con mi vida? Bueno, es que yo trabajo, yo esto, yo genero, yo hago, yo tengo, yo voy a ser director de una empresa. Sí, ¿para qué? Porque podemos tener una vida exitosa y vacía, ¿eh? O podemos tener una vida en Cristo, plena, llena de satisfacciones en el Señor, sin necesidades en términos generales de absolutamente nada. Porque todo va a estar cubierto por el propio Señor. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar cuando el Señor diga hasta aquí llegaste y tu vida termina? Eso es lo peor, que no hayas conocido al Señor. Pero para un cristiano, para un hijo de Dios, el que te llame va a ser a su presencia. Y vamos a vivir con Él. Claro, vamos a tener el problema de que nos echen de menos. ¿Y quién te va a echar de menos? La gente que te ama. Nada más. Los que no, ni en cuenta. No sabemos qué. Pero, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Si decimos, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Que no sea nada más una expresión de aquí para afuera, mis hermanos. Que sea una realidad en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Sí, no todos vamos a salir a predicar, eso es un hecho. No todos vamos a salir a ayudar en algún campo de verano. No todos vamos a estar apoyando en las escuelas bíblicas de los niños. Pero todos podemos orar, se los he repetido muchísimas veces. Todos podemos orar. ¿Cuánto estás orando por tus hermanos? Ahorita les digo, pónganse de acuerdo
con una persona que no conozcan y oren por dos cosas que se compartan. Al terminar, busquen a una persona con la que menos se junten, no con la que te caiga más gordo, no, con la que menos se junten. Y háblenlo, compartan 1 o 2 temas. Ora por esto, ore por esto. Entre ustedes, nada más entre 2. Búsquense al final y hagan que Cristo vive en ustedes. Oren de tal manera que lo que está buscando la otra persona, su hermano o su hermana, llegue al Señor. Y podamos cambiar todo esto, podamos vivir de una manera totalmente diferente. Y podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Les digo, que no sea una palabra nada más de aquí para afuera. Que sea una realidad de nuestra vida y que podamos vivir una vida cristiana compartiendo lo que tenemos y viviendo de tal manera que glorifiquemos al Señor en cada cosa que hagamos. Si es en la empresa donde estamos, que glorifiquemos el nombre del Señor. Que seamos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Que seamos los que más nos esforzamos en la escuela. Que seamos los que más apoyemos a los que están por ahí, a los que necesiten algo. Que seamos esas personas que se muevan. No esperando que alguien nos diga, ¿y ahora qué haces? ¿Y ahora qué voy a hacer? Movernos, mis hermanos. Glorificar el nombre del Señor en cada caso. El Señor Jesús hizo 2 cosas. Lo vemos en la parte final del versículo 20. Dice que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Casi nada. Hoy tenemos el amor del Señor en nosotros. Hoy tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y si tenemos el amor de Dios en nosotros, no se puede quedar en nosotros. Tenemos que compartirlo a todas esas personas que nos rodean, de una manera o de otra. Les comparto un propósito que tengo, no es de fin de año, sino de ahorita. Tengo unos vecinos muy lejanos que tienen unos perritos que ladran todo el día. Son muy simpáticos cuando están mudos, pero cuando ladran todo el día. Y apenas ayer o antier le dije a mi señor, voy a cambiar mi manera de pensar y voy a dejar de ponerle atención a esos perritos y voy a saludar a mis vecinos en buen plan, en el amor del Señor. Si ladran o no ladran, ya no es problema mío. Curiosamente, y les voy a decir algo, curiosamente, hermana Gina, ¿a qué horas iniciamos los miércoles la reunión del grupo? 8:30. ¿Saben a qué horas empiezan a ladrar? 8:25. Curiosamente, y se los digo en serio. Pero es parte de todo esto, tomar una decisión de manera consciente y decir, ya no vivo yo. Y si el Señor mandó esos perritos, voy a amar a esos perritos. No se confundan. Quiero a las mascotas, pero me gustan allá afuera y cuando no ladran. En fin, no me quiero meter en broncas. ¿Les parece si oramos? Amado Padre Celestial, Señor, gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos dices que vivamos, Señor, como si fuésemos ese mismísimo Hijo Jesús. Teniendo, Señor, ese amor tuyo en nuestro ser. Y que, Señor, seamos capaces de desparramar precisamente así, desparramar ese amor tuyo, Señor, a gente que ni siquiera sabe que te necesita. Úsanos, Señor. Úsanos de tal manera, Padre, que realmente seamos esos testimonios vivientes de tu presencia en nuestra vida. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos.